buenos días, bienvenidos a Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Disculpen la tarde un poquito por unos temas técnicos, pero ya superados. Mejor es salir así, un poquito retrasados, pero mejorando las cosas cada día. Bien, y este tema de la disco bar, se llama así, que era Tomás Bar, ha dejado muchos temas al descubierto, pues la parte de informar de Perú, la gente porque desobedece las normas. Va a ser una información de la policía que hay 12 distritos de Lima que no cumplen el toque de queda. ¿Qué está pasando? Yo quiero empezar las informaciones de entrevistas. Vamos a empezar con el sociólogo Yerges Loaiza. Está con nosotros comunicados. Yerges, muy buenos días. Bienvenido a Radio Canal Identidad. Buenos días, es un gusto el poder estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería hablar contigo desde la parte sociológica de lo que está pasando por este tema de la pandemia. Este tema de la discoteca, la gente que fue incumpliendo, por ejemplo, el toque de queda, los chicos que no le dicen a sus padres a dónde van a ir, una gran parte de estos. ¿Esto qué nos interioriza? ¿Qué nos refleja? O sea, hay una crisis de valores, crisis de ética. ¿Qué está pasando con el ciudadano peruano? Y en estas zonas un poco más marginales, donde se descubre, por ejemplo, en Huaycán juegan pelota, San Juan de Urigancho hacen fiestas, estas famosas fiestas COVID también, Los Olivos, Independencia, más que todos en las periferias que más al centro de Lima, que también puede suceder. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista, Yerges? Bueno, en realidad hay varios aspectos que se pueden tocar, ¿no? Creo que entre los principales aspectos están la idea de espacios con mayor necesidad de poder salir de una situación de estrés, espacios en donde hay mayor hacinamiento, espacios en donde hay una mayor necesidad, tal vez, no solamente ahora, sino desde siempre, de poder interactuar con otros, ¿no? En la medida que el capital social, me refiero a la posibilidad de interactuar con otros individuos, la posibilidad de construir una amistad duradera, la posibilidad de construir una reunión que facilite una serie de consejos, una serie de empresas familiares, una serie de situaciones cuales fuere, termina generando una satisfacción en este grupo de personas. De allí la famosa frase que aunque se sufra, porque ganas muy poco dinero, sí, porque de repente no tienes muy buenos ingresos, terminas disfrutando, gozas de la compañía de los demás, de repente de compartir un espacio con alcohol, de compartir un espacio incluso hasta clandestino. Entonces por eso se ve en los partidos de fútbol, se ve una serie de espacios en lugares o locaciones más vulnerables, históricamente hablando. Es decir, espacios en donde hay mayor necesidad de poder generar una catarsis, ¿no? En poder generar una suerte de lugar de relajación entre otros más. A diferencia de otros espacios que, si bien es cierto hay estrés, no hay una necesidad tan urgente, según el contexto que se vive, debido a las facilidades o confort que se posee, ¿no? ¿Se pudo evitar este tema de las muertes desde tu punto de vista? Yo creo que sí, o sea, ¿por qué vivimos con la informalidad siempre? O sea, ¿por qué nos tiramos la pelota a decir, no, la culpa no es de la municipalidad, la culpa es de los padres, la culpa es de la policía, la culpa es del dueño del local? ¿Mucha informalidad crees que hay? ¿El peruano está acostumbrado a la informalidad? ¿Ya lo ve como una parte de su vida? Sí, la informalidad es parte de nuestra historia. No, yo creo que podríamos hablar de dos tiempos. ¿Ya? Un primer tiempo en donde desde la iniciación de la República nadie sabía que había un país llamado Perú, ¿no? Y no es sino hasta la Guerra del Pacífico en adelante que se empieza a institucionalizar o de todas maneras reformar un tanto qué cosa es el país, el Perú, para el resto del país. Y es con Leguía en adelante que se institucionaliza una serie de fuerzas entre la policial y otras más, la construcción de ciudad, la construcción de carreteras, es donde la población más pobre, más vulnerable, y que, recuerdes, hasta la década de los 60, permanecía como una suerte de ganado, propiedad, una extensión de propiedad de determinados señores al interior del país, que recién empezamos a interiorizar qué es el Perú. Y es a partir de esa época, ya la segunda época, mitad del siglo XX, en que empezamos a construir una serie de estrategias para sobrevivir frente a las normas, legislaciones tan injustas que el Estado aplicaba sobre buena parte de la población. Me refiero a que no tenían posibilidad de educarse, no tenían posibilidad de tener trabajo, no tenían posibilidad de poder formalizarse, no tenían posibilidad de nada, ¿no? Desde una situación, puedo citar muchas cosas, claro, ¿no? Claro. Desde situaciones en las que se ven obligados a tener que vivir en lugares muy apartados, sin ningún tipo de facilidad en la ciudad, hasta situaciones en las que eran materialmente raptados por el Estado para servir en las filas del ejército, porque eso se sabe ocurrió hasta antes de los años 70, 70, tengo investigaciones que así lo plantean. Entonces lo que nos estamos dando cuenta que es un Estado que constantemente es implacable con la población. Entonces la población empezó a desarrollar
interiorizar una especie de informalidad. ¿Cómo combato a ese Estado que no me ayuda? ¿Cómo combato a ese Estado que no me protege? Ahí viene la informalidad y empezamos a interiorizarlo. Esto da pie a que toda acción del Estado, que nos parece autoritaria, nos parece implacable, yo trato de desarrollar, recrear una especie de salida a ese problema. ¿Rebeldía es así? Aquí, fiestas clandestinas, salir sin que nadie me vea. Claro. Si el policía o el militar no me ve, pues entonces yo paso como si no hubiera pasado nada y caramba, soy bien vivo, ¿no? Claro. Pero eso es algo que hemos interiorizado a través de la historia, hay que destacar. Sí, porque uno se da cuenta, por ejemplo, la persona que roba la cola o la famosa chacota cuando estás en grupo, esa es parte de la informalidad, parte de nosotros y lo tomamos como una costumbre o una tradición ya. O sea, el que no ha robado cola no es nada en el Perú, quizás, o el que no se ha pasado una luz roja, siendo la norma. ¿El peruano de sí es desobediente? Hay que entender lógicas distintas, ¿no? En realidad esto es mucho más múltiple, pero dado que tengo un poco más de tiempo, yo puedo desarrollar manera rápida y concisa, por supuesto, dos tipos de informalidad, en todo caso, dos tipos de viveza, ¿no? De desobediencia. Un primer tipo, estamos hablando de una población con un confort, con facilidades o con accesos diversos que les permite, quieras o no, tener un control sobre su propia vida y sobre su propio destino. Entonces, las cosas a las que acceden van desde el patrimonialismo, me refiero a la corrupción del Estado, hasta otras formas que empresarialmente entendemos como bien corrupción a través de una serie de estrategias sumamente incorrectas o incoherentes para con el resto de la población. Pero si en cambio vamos con otro grupo de desobediencia, nos referimos a personas que necesitan caer en la desobediencia, debido a que no encuentran trabajo, no me refiero a la delincuencia, me refiero a la informalidad en términos mucho más generales, personas que no encuentran una institucionalización que pueda adaptarlos, o en todo caso adoptarlos, frente a derechos previsionales, frente a derechos de salud, frente a derechos de trabajo, frente a derechos de la educación. Entonces uno se la tiene que ingeniar. O sea, uno no puede en estos momentos decir peruanos desobedientes, peruanos adolescentes rebeldes, peruanos malcriados, cuando hacen una apoyada, cuando hacen una cullada, cuando hacen pues una anticuchada, todos aplauden y dicen, peruano inteligente. Claro. ¿Qué inteligente es el peruano? Emprendedor. No se trata acá de emprendedor, te conviene o no te conviene, sino se trata de ser consciente de que a veces tenemos que desarrollar ciertas técnicas para poder sobrevivir en un Estado que no ha desarrollado históricamente jamás un Estado para todos, sino un Estado muy parcializado a cierto grupo, que es el primer grupo del cual estaba hablando. Entonces hay tipos de desobediencias, ¿no? Sin querer decir que, caramba, pobrecito, qué pena que les haya pasado esto, o en términos generales a las personas que los multan, las personas que atrapan en la calle, los desobedientes en todos lados. Pero hay que entender cuál es el contexto de eso. No podemos simplemente señalándonos todo, pues no llegamos a ningún lado, ¿no? Pero para ti la estrategia del gobierno para combatir el COVID, ¿está funcionando? ¿Ha funcionado? ¿Tienes ciertas dudas? ¿Mejorarías en algo? Yo creo que hay también dos momentos. Sí. Un primer momento en que se creyó que únicamente la epidemiología, la medicina, los profesionales de salud tenían pues toda la certeza de que lo que planteaban y decían era cierto, y el Estado estaba tratando de ir de la mano con esto y obviamente con determinados intereses también económicos. Sin embargo, ocurre lo contrario, porque ya en una segunda etapa se dan cuenta que la población no actúa racionalmente, o sea, no actúa bajo una lógica de costo-beneficio, no es que piensa antes de hacer, en realidad nunca ha sido así, el derecho lo sabe muy bien, ¿no? El derecho no hay leyes y normas que se obedezcan porque uno piensa antes de hacer algo, ¿no? La prevención no viene por el peso del castigo punitivo, ¿no? En realidad las sensibilidades y las emociones sociales tienen una serie de elementos que uno tiene que considerar que van desde aspectos muy emotivos y afectivos hasta aspectos históricamente dados. Creo que el Estado se dio cuenta de eso en una segunda etapa, pero creo yo, al menos me parece, lo que estoy viendo, que fue muy tarde, porque no integró a la población como parte de la solución, sino que la trató como si se tratase de pequeños niños, en un país donde la niñez está invisibilizada, lo digo, pequeños niños a los que hay que cuidar y hay que jalar en las orejas porque son unos malcriados y nunca hacen caso, ¿no? De buenas a primeras, en los primeros momentos se culpaba a la población. El presidente culpaba a la población, los ministros culpaban a la población, y la población se miraba a sí mismo y dice, caramba, qué culpable que soy, igual voy a seguir haciendo cosas que no debiera hacer. Entonces ahí vemos una cadena constante que nunca se rompe, ¿no? Sí, muy claro esa lógica que me planteas. O sea, todo el mundo se siente culpable y al final no sé si es culpable, en otras palabras. Y el gobierno de repente, dando esos incentivos económicos, bonos y todo, no previó pues que, por ejemplo, un bono de 660 soles no te alcanza ni para 4 meses de vida,
gente que no trabaja, gente que tiene que vivir el día a día. Y en un estudio que me comentó una socióloga, de repente una colega tuya, me decía, oye, pero han revisado ustedes las cifras, por ejemplo, si la gente tiene refrigeradores en su casa? La gente tiene un bono y no compra lo básico. Va y se compra la pantalla LED, o compra la cerveza, o organiza una fiesta con ese dinero del bono y no compra lo necesario. ¿Así nos pasa a los peruanos? Sí, claro, ese porcentaje es muy importante, ¿no? 25% de los sectores más pobres no tiene refrigeradora, no tiene luz. Y era pues irónico ver cómo se obligaba a una cuarentena cuando las personas no podían tener alimentos que vayan a sobrevivir más de 2 días, ¿no? Claro. Ahora, ¿te gastas el dinero rápidamente en cualquier cosa? Sí, o sea, una de las cosas que se han visto es que las personas han comprado un montón de televisores, Sí. porque están tratando de darle un tanto más de felicidad o más relajación a sus hogares. Sus hogares nunca han sido un espacio donde las personas han podido disfrutar. El hogar solo ha sido un lugar al que ibas a dormir y trabajabas todo el día fuera de casa. Ahora, si tienes que estar en casa, pues tienes que comprarte un televisor. De otra manera te vas a estresar tanto que no vas a saber qué hacer. Y el estrés llama también a las enfermedades, y más aún en un tiempo donde hay mucho frío. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que el contexto es muy complejo, ¿no? O sea, las personas tal vez no gastan como quisiéramos en otras cosas vitales, pero no lo hacen porque hay otro elemento importante, que es el elemento psíquico, que es el elemento social a su vez, pero psíquico-social, si podremos decirlo así. Y eso es vital, importante. Si la persona no se siente bien consigo misma, no se siente bien con sus familiares, entonces, ¿qué le queda si no acudir a espacios clandestinos? ¿O qué le queda si no finalmente desarrollar lo que conocemos bastante, violencia familiar? Porque hay enormes índices de violencia familiar también en la actualidad, debido a este hacinamiento y a este insoportable convivir de las familias que en realidad no se soportan. Claro. Muchos chicos y chicas prefieren estar en la calle, en la universidad, en el instituto, o haciendo cualquier cosa, en lugar de estar encerrados en sus casas y vivir un infierno verdaderamente. Sí. Pues eso es un problema enorme, porque tenemos que analizarlo así. La cuarentena o el hecho de estar en casa no pasa únicamente por estar en casa porque no te contagies, no salgas de la puerta porque te vas a contagiar. ¿Acaso no piensas? ¿Eres irracional? El tema es más complejo y yo creo que no lo estamos considerando. Una última pregunta, Yerges, es muy interesante todo esto. Se habla pues de la famosa vacuna que ya llega en 6 meses, el próximo año y todo habla de un aspecto psíquico-social. O sea, estamos preparados por una vacuna, de repente la gente dice, ya llega la vacuna, salgo, hago lo que quiera, ya me voy a vacunar. Me enfermo todo. ¿Puede llegar a pasar eso también? Sí, creo que sí. Una de las cosas que tenemos es y no solo lo tenemos porque es algo natural, genético, sí. Lo tenemos porque es algo que socialmente se ha construido. La idea que el peruano o la peruana, a pesar que somos una pluralidad enorme, y no solamente somos un peruano, una peruana, somos una gran pluralidad, y eso es una riqueza cultural que tenemos, la idea que el peruano o la peruana tiene pues un poder de convencimiento, en todo caso tiene una mirada positiva ante la vida, y no se deja derrotar ante nada, ¿no? Y eso es algo que vemos constantemente, repetitivamente en comerciales, en el marketing, en el gobierno, hace que creamos inclusive que la enfermedad viene en la medida de que yo crea que viene. Si yo tengo fe en que no va a venir la enfermedad, si tengo fe en que el virus no me va a contagiar, no me va a contagiar. Así me saque la máscara, así me estornude en la cara, no lo va a hacer. Y si eso le sumamos y le agregamos que puede que haya una vacuna, pues entonces las personas van a estar muy conscientes y muy certeras de que no le va a pasar nada malo. Esto es evidentemente negativo, pero recuérdese que en otros países, principalmente de otros continentes, cuando ha habido ese tipo de pandemia, la cuarentena llamó a una desestructuración social donde las personas se separaron tanto que les ha sido y sigue siendo muy difícil poder reconstruir sus lazos sociales. En el Perú parece que no tenemos ese problema. El problema es otro, pero el otro problema nos trae obviamente una gran cantidad de muertes. Tenemos también que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Yerges Loaiza, sociólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero contar contigo en siguientes programas porque me pareció muy interesante lo que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Ha sido Yerges Loaiza, sociólogo, muy claro en todo lo que hemos hablado en este tema del cómo somos los peruanos. Ya venimos con más entrevistas.